Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que forma parte del segundo encuentro de minificción centroamericana para la Escuela de Estudios Generales y para la sección de Comunicación y Lenguaje. Es un gusto poder colaborar en esta actividad y especialmente en las dos actividades que hemos tenido el día de hoy en el espacio de nuestra escuela. Le agradezco a Laura Echaverri todas las gestiones, Laura Zúñiga, todas las gestiones realizadas en el marco de este encuentro. Y en el día de hoy, en esta actividad, tendremos la presentación de Jorge Echaverri, escritor de minificción costarricense, y para los detalles vamos a darle la palabra a Laura. A ver. Buenas noches. Bueno, agradecer el espacio a la Escuela de Estudios Generales de la UCR por cedernos este lugar en las dos actividades que hemos tenido en el segundo encuentro de minificción 2022. De verdad que es un gusto que en este marco de esta semana que hemos estado celebrando la microficción en Costa Rica podamos tener un libro nuevo que está casi recién salido para presentarlo en este encuentro. Y para eso está aquí el escritor, el autor Jorge Echaverri, que ahorita se los vamos a presentar. Y el viernes vamos a tener otro libro nuevo que ya está ahí en las publicaciones que hemos hecho, entonces los esperamos también para eso. Les agradezco muchísimo que estén aquí, que estén participando de esta fiesta que es para todos ustedes, tanto los que nos ven en redes sociales como los que nos están acompañando aquí en el auditorio. Los voy a dejar con Ana Patricia Urrutia, que nos va a presentar el escritor. Gracias. Bueno, es un gusto presentar a Jorjan, el licenciado en matemáticas, pero yo le digo Jorjan porque fuimos muchos años compañeros en un taller de poesía y le tengo mucho cariño también. Pero es curioso, realmente a todos nos impactó como un matemático tan puro en matemáticas puede hacer poesía y sumergirse en ese mundo de las metáforas y de lo sutil, siendo, dice uno, es como contradictorio. Pero a lo largo de compartir con él y de leer sus libros y leer sus poemas en los talleres, cuando hemos coincidido en el taller Poiesis, es impactante, porque además es un joven muy romántico, pero muy matemático. Entonces vamos a conocer al autor que estamos presentando hoy en este marco, y conociendo un poquito de su niñez, tuvo una influencia muy fuerte, que fue su abuelo. Él nació en Punta Arenas, no les digo en qué años para que no calculen, pero es muy joven y quiero que nos hable de su abuelo y su niñez. Gracias, Patricia y Laura. Bueno, soy, como ya lo mencionaron, matemático, que no pensaba que iba a ser matemático inicialmente. Soy originario de Punta Arenas, pero mi padre es limonense y mi abuelo, que en paz descansa, pues vivió la mayoría parte de su tiempo en esa provincia, entonces también viví un tiempo con él y lastimosamente no pude compartir bastante con mi abuelo. Murió cuando tenía yo alrededor de entre 5 y 7 años. Pero el poco tiempo y los pocos recuerdos que tengo de mi abuelo han sido muy significativos, muy marcados. De hecho, en mi segundo libro, que es un cuentario, hay un cuento específicamente dedicado a mi abuelo. Y algo que me enorgullece mucho es que por cosas de la vida tengo el nombre y los dos apellidos de mi abuelo paterno. Él se llamaba José Neftalí Chaverri Hernández
y yo me llamo Jorjan José Chaverri Hernández. Entonces, además de la sangre, pues también coincidimos en nombre y apellido. Y algo que me dijo del abuelo y del papá es que son como 3 gotas de agua. O sea, que también el físico lo sacó. Y cuando yo le pregunté por qué tu abuelo es tan importante, su respuesta me llegó mucho. Porque me dijo, porque él me daba tiempo, porque él me llevaba a mí a pescar, porque él jugaba conmigo. O sea, no nada cosas materiales, sino realmente este cariño de abuelo de acompañar al nieto. Bueno, se ve que de herencia tiene una predisposición al razonamiento, al análisis, al cálculo, a la observación. Además de trabajar en esta universidad como catedrático de matemáticas, él sacó en la Universidad de Granada una especialidad en didáctica de las matemáticas y está cursando actualmente el doctorado. Ahora, ya hablo de un cuentario, yo hablé de que era poeta, sé que ha incursionado en prosa, en poesía y en lo que nos trae hoy reunidos acá, en microrrelato. Pero este joven tan inventivo ha hecho una hibridación de la cual él les va a explicar. Antes de eso, quiero que nos cuente un poquito de los libros que tiene editados, que los pueden ver acá. Fueron hechos con la editorial Poiesis, y uno es del 2020, cuando empezó la pandemia, el otro es del 2021, a media pandemia, y el que nos trae y nos reúne en esta ocasión es terminando la pandemia. O sea, van a ser inolvidables de saber en qué época se escribieron. Entonces quiero que nos hables primero del 2020. Fue mi primer libro, al menos publicado. Es un poemario, Fragmentos de Latido, que en esencia es un libro romántico. Tiene poesía de romance, amor, desamor, colmado también un poco de ironía. Se marca en algunas páginas también un erotismo sensual, no tan grotesco como se suele escuchar a veces. Y algo que caracteriza el libro, que lo comenta Ronald Bonilla en el prólogo que hizo, es que muchos de esos poemas se posicionan en diferentes actividades cotidianas. O sea, hay poesía romántica desde un ciclista, o también desde un pescador, que es algo que representa a Punta Arenas, que es de donde soy originario. O sea, tiene varios quehaceres con los que nosotros nos encontramos a diario. Un pintor, o sea, cómo expresar esa emoción, ese sentimiento a través de diferentes oficios. Y si nos puedes contar algo del siguiente libro del 2021 que yo también he leído y que está escrito en prosa. Sí, ese ya les comenté antes, se llama Realidades Sonámbulas, es un cuentario, y fue algo interesante. Bueno, primero no creí que iba a publicar libros, tampoco creí que iba a ser escritor, pero desde el colegio pues escribía cosillas. Creo que a muchos nos pasa, sobre todo en esa etapa cuando ya nos empiezan a atraer otras personas. Y tenían varios escritos ahí guardados, personales, que no los daba a conocer. Y pues luego, no sé, entrando a la universidad me dio esa curiosidad de ver, bueno, ¿qué hago con esos escritos? Entonces busqué cómo moverme en ese sentido. Empecé a ir al taller, donde conocí a Patricia, también a Laura, y después de un año de trabajo, pues dio forma al primer libro. Y pues me marcó mucho el tema metafórico en la escritura,
Y luego dije, bueno, escribamos algo más. Fue un reto personal. Y vamos a escribir un cuentario. Y pues una de las cosas que me suele pasar a diario es que pues desde que tengo memoria suelo soñar mucho. Entonces, y bueno, escribamos algo en relación a la temática onírica, a lo que son los sueños. Entonces, ese cuentario pues se basa de un personaje que va narrando diferentes historias que son sueños que ha tenido. Entonces, todos esos cuentos, la mayoría de ellos tienen un tema de comedia, es cómico, atractivo, además que trate de hacer un lenguaje tico, por decirlo así, costarricense. Entonces hay algunas expresiones que probablemente entendamos nosotros y no personas de afuera, pero es un libro que puede ser atractivo para cualquier persona de cualquier edad por su facilidad de lectura y pues el entretenimiento que creo yo y espero que tenga ese libro. Pero qué autor más dichoso, ¿verdad? Poder tener una pantalla nocturna y soñar historias fabulosas todas las noches, no pierde el tiempo. Entonces yo sabía algo de un cuaderno que ibas escribiendo mientras fuiste niño. Y de una vez quiero que nos cuentes eso y que nos digas de niño qué autor de libros o qué libros leías tú que te marcaron. Bueno, era como un pequeño, ni siquiera era un diario, era un cuaderno ahí que me encontré en la casa, que era muy común antes, que eran cuadernos que traían una portadita de colores, rojos, verdes, y lo íbamos asociando a diferentes materias en la escuela. Y me lo encontré en la casa y empecé a escribir cosillas, refranes, a veces chistes, y luego pues como en ese momento decía yo, reflexiones ahí románticas que fueron tomando forma a poesía. Y llegó un momento en que el cuaderno pues ya tenía varias páginas. De hecho a veces me acuerdo que mi hermana, una de las dos que tengo, agarraba mi libro a escondidas para copiar lo que yo escribía, porque también dibujaba. Antes en la juventud pues me gustaba mucho dibujar, entonces además de escribir también dibujaba en ese cuadernillo. Y mi hermana pues calcaba los dibujos que yo hacía, más que todo era por los dibujos y no tanto por la escritura. Y pues en algún momento, no recuerdo cuándo ni cómo, desapareció el libro. Y fue hasta el cole que decidí retomar ya casi que el último año de secundaria, que en ese entonces hacíamos unas pruebas nacionales que se llamaban, o les decían, exámenes de bachillerato. Y en un ejercicio de clase nos pusieron a hacer una redacción y pues me salió un ensayo amoroso que yo dije, mira, no está tan mal, y eso me impulsó a seguir escribiendo, otra vez volver a conseguir un cuadernito y retomar nuevamente ese hábito. Y bueno, como ya lo saben, pues ha producido dos libros. Tal vez ya estaba influenciado en esa costumbre de que los números y las letras no se combinaban mucho. Pues yo no era, o no tenía la costumbre de leer, realmente, era muy poco. De hecho, solamente agarraba los periódicos para jugar la sopa de letras que tenían o los crucigramas. Pero en el cole me acuerdo que el libro que más me marcó, o al menos que me gustó mucho, fue Viaje al Reino de los Deseos, que fue de un autor que de hecho participó ayer o antier en este encuentro de microficción. Y pues la creatividad, el poder, no sé, expandir, digamos, la realidad en palabras, pues me gustó mucho. Igual en ese entonces no pensaba, ni imaginaba que iba a escribir, pero fue uno de los libros, o al menos el que más recuerdo ahorita, que me haya gustado bastante, al menos en ese momento.
Gracias. Y luego Laura nos quiere dar unas palabras para introducir el nuevo libro que nos convoca. Sí, bueno, la intervención mía es bastante breve a propósito del tema que nos convoca también aquí, porque lo de Jordan ha sido muy interesante. Don Lauro Zavala, que es un crítico literario, hace poco estuve hablando con él y me decía, no, ahora la microficción no se puede encasillar solo a lo literario, sino que tiene que ir más allá. Y se puso a exponerme, obviamente yo después busqué toda la información sobre los artículos que él tiene, y hablaba, por ejemplo, que los cortometrajes podríamos incluirlos, que de pronto una obra de teatro muy, muy breve podríamos incluirlo también. Por ejemplo, a Patrick, que yo sé que le encanta mucho la danza, también podría estar ahí. ¿Qué es lo que se apunta? Y es lo que hemos visto a lo largo de estos días en los conversatorios con diferentes autores, y es en el hecho de que la microficción siempre va más allá. Yo incluso mencionaba en un taller que estuve dando, que estuvimos el sábado, que la microficción incluso es tan cambiante como la misma lengua, o sea, el lenguaje siempre va a estar renovándose constantemente. La microficción pues no es tan amplia como sería el lenguaje, pero sí está cambiando constantemente. Todo apunta a que el hecho de que se utilice la tecnología es lo que ha provocado precisamente este auge de la microficción, porque ya todos conocemos obras que son de siglos atrás, ni siquiera del tiempo de Monterroso, estamos hablando mucho más atrás, donde ya se escribían ciertos textos de microficción. Y obviamente con la pandemia, a propósito también de los libros de Jordan, la pandemia produjo, al menos en Costa Rica, tres antologías que salieron a la luz en el 2020. Precisamente por eso, la virtualidad, ¿qué hacemos en esta virtualidad? Y se decide empezar a hacer textos digitales y de textos que son muy cortos. Por ejemplo, el certamen que hizo el Centro Cultural de España. Se hace la convocatoria para participar en ese certamen, y los medios digitales facilitan que se pueda usar el microrelato como parte del certamen. Entonces, ver cómo todos estos medios tecnológicos facilitan también que las personas escriban, también permite que se hibriden con los textos. Es decir, el texto como tal de microficción puede ser muy cambiante, es como un camaleón. Pues tenemos un texto que parece narrativo y que está ahí, pero de pronto puede utilizar muchos rasgos que son de la poesía y que es válido completamente. O hablar de ensayo dentro de la microficción. De hecho, hay un texto que yo encontré hace poquito perdido y que lo iban a tirar por ahí, que es del año 82, y resulta que y yo lo leía y yo decía, es microficción, pero el autor en ese momento, en el año 82, le puso que era ensayo poético. Entonces, el nombre como tal de microficción es hasta hace poco, o sea, de unas décadas para acá, que se ha ido manejando con más fuerza. Y con el auge de la tecnología, pues se ha puesto un poco más en boga, como lo hablábamos ahora en el conversatorio con Lea. El texto de Problematos, que tuve el gusto de leerlo mucho antes de todo esto, tiene eso. O sea, vamos a encontrar esa hibridación de la cual el autor va a hablar, pero es muy cambiante, y Jordan lo define muy bien, qué es lo que él pretende en ese texto, porque sabe cuáles son las pautas, cuáles son los objetivos que él tiene con la microficción de él. Entonces eso es lo interesante y lo rico del texto, que el mismo autor puede decir, yo escogí de esto, que ya con microficción puedo escoger estos elementos que son los que me facilitan a mí mi escritura narrativa. Y ayer lo hablábamos con don Rafael Ángel Herrera. ¿Quiénes dicen las características? Dependiendo del autor. Entonces, de pronto Violeta Rojo me habla de unas características y viene, Ana María Schway y lo hace diferente.
o viene Auro Zaval y propone estos aspectos, y hay otro autor en España que propone otros. Y eso es lo interesante de la microficción. Pero ahora sí, vamos a empezar entonces con la explicación y con la presentación de Jorge, que nos va a hablar sobre los problemas. Bien, como dice Laura, estos textos, pues les puse problematos, que es podemos decir, una combinación entre prosa, poesía y microrelatos. Dentro de lo que es la minificción o la microficción, pues hay unas características, digamos, particulares que pues definen hasta cierto punto lo que es ese género. Y pues además de poesía y cuento, dije, bueno, probemos algo nuevo, tal vez algo que no esté tan escrito, buscar algo, variar un poquito. Y estuve pues estudiando un poco sobre lo que es los microrelatos, que ha tomado pues un auge bastante importante recientemente, ¿verdad? Que no es, al menos en Costa Rica, no es tan escuchado, o al menos no con ese nombre, como decía Laura. Entonces, y bueno, ya tengo un libro de poesía, ya tengo un libro de prosa, y pues me gustó mucho lo de microrelatos. Entonces, combinemos esas tres ideas, y de ahí surgen los problematos. Para hacer una diferencia, digamos, que puede ser concreta en lo que pretendo con ese texto, es que en la minificción o en la microficción se dice que que puede haber poesía en los relatos. En cambio, en mi texto hay relatos en la poesía. La marca, digámoslo así, de estos problematos es su peso poético. Entonces son narraciones, son relatos cortos, pero basados en uso de metáforas, en imágenes poéticas. Entonces esa es como la principal característica y lo que diferencia, repito, estos problematos con lo que se puede conocer por el momento como microrelatos. Y cuéntanos, porque yo sé que este nuevo libro, además de la letra escrita, así como la letra escrita, pues, o el escuchar un poemato, o una prosa, o un verso, o un microrelato llega al oído, este libro también tiene algo que llega a los ojos para tocar las emociones. ¿Qué es esto, Jorge? Bien, quise complementar un poco cada uno de los problematos con una imagen que representara cada uno de los textos, principalmente pensando en que pues, la poesía por naturaleza pues, suele ser un poco abstracta, y pues eso es parte de la riqueza de ese género, ¿verdad? Cada persona que lo lee pues, puede interpretar emociones diferentes, puede pues, visualizar un significado diferente del texto. Entonces, como es una propuesta, una hibridación, pues decidí a cada problemato acompañarlo de una imagen que, al menos desde mi perspectiva, es lo que trato de decir con esas letras. Entonces hay una complementación entre lo que va diciendo el texto con lo que se va diciendo en la imagen. Entonces así pues el lector puede darse una mejor idea de lo que el texto va contando. Son 36 textos, pero no son dibujos de su mano libre como los hacía en secundaria y como los que su hermana calcaba. No. ¿Cómo son estas imágenes y cómo las lograste? Bien, esas imágenes pues es con ayuda de tecnología, con inteligencia artificial y con herramientas o programas tecnológicos, haciendo algunas
modificaciones, editándolas con algunos programas ahí conocidos y pues experimentando con esas herramientas tecnológicas. Pero pues creo que quedaron bien logradas. Ahí pues están invitados a verlas en el momento en que salga el libro. Y para muestra tenemos la portada y ahí podemos ver la maestría de estos experimentos. El libro va a salir con las ilustraciones a todo color, o sea que va a ser algo que estamos esperando que se apure para poderlo disfrutar. Y si Laura o Jorge quieren agregar algo más, y si no, yo les quiero leer un poemario. No es mío, es de Jorge, ¿verdad? Por supuesto. Para mí es novedoso esta hibridación, me llama mucho la atención y ya me voy a poner a experimentarla. Este se llama Muerte de mariposas. Estás muriendo, le dije a un hombre en cuclillas. Su cuerpo se desgastaba sosteniéndole la cordura, pero él sigue dispuesto a enamorarse. Se acumula la ausencia en mi estómago con cada muerte de mariposa, me dijo, mientras observaba turbia su mirada y mi barbilla reposaba en sus rodillas. Ya me cansé de intentar convencer a mi reflejo en un charco de lluvia. Aplausos. Y aquí tengo otro. Senderismo. Camino de piedra en piedra para dejar los besos en la más dura de las rocas, porque no quieren quedarse sobre mis labios. Para que la indicada, si existiera, los empuñe con su lengua. Camino de árbol a árbol, con envidia de su altura, sin poder cambiar las penas como ellos sus hojas, con cada cambio de verdades. Camino detrás de cada riachuelo, en busca de la primera gota que abrió paso entre la maleza para darle dirección a mis aguas. Lo hago, sigo la sincronía de mis pies, de piedra a árbol, de árbol a riachuelo y repito, pero se me están acabando los senderos. Bueno, ¿algo más que nos quiera decir el autor o dedicar algo? Quiero que lea. Que lea. Bueno, como ya escucharon una muestra de estos textos, y que era lo que les comentaba, es prosa cargada de poesía, o más bien es poesía escrita en prosa, y tiene la característica que se heredan de este género de microficción o de microrelatos particularmente, que es la brevedad, ¿verdad? Entonces, creo que se logra notar la característica de este, llamémoslo, género híbrido entre esas tres ideas. Voy a leerles un par de estos micros. Todos los 36 poematos tienen menos de 200 palabras. Voy a buscar uno por acá. Gracias. Y algo como todos sabemos aquí, ¿verdad? Además de la brevedad, es que, por ejemplo, los que les leí, no es lo que está escrito ahí, sigue la mente funcionando sobre lo que el autor quiso expresar. Están muy bien logrados. Gracias. Y sí, que es otro de los elementos que se van a encontrar en los poematos, que aunque hay una conclusión, por decirlo de alguna forma, en esos textos, realmente el poemato no termina. Ya deja a cada lector pues poner de su parte, ya sea de sus experiencias, de sus emociones, pues darle continuidad o darle una conclusión propia o una interpretación propia
de cada poemato. Voy a leerles este que se titula Cómplice de cristal. Un envase atestiguó la escena y nunca dio su vidrio a torcer. Cayó la muerte de dos desconocidos. La botella no fue la culpable, pero endulzó el camino donde resbalaron los amantes. El que a hierro mata, en burbujas termina, ese era el sabor de su cuerpo. Ella sudaba a medida de los gritos. El vacío de su rostro aumentó en cada descanso de los cuerpos. ¿Qué estaba pagando la botella? Quizás su veneno, pecado nutricional, la ignorancia de las víctimas, y así lo muestra la sangre repetida de su etiqueta. Su lado oscuro contaminó la sed de los inocentes, pobres inocentes, con solo uno de sus besos. La botella reposaba fría en una mesa de noche. Aplausos. Este que es uno de los más cortos, que en particular es uno de todos mis textos, no sé por qué, creo que nos pasa a muchos, pero todos mis textos me gustan, pero siempre hay un par por ahí que nos atraen. Evasión. A la sombra de la espera, esa sin apuro, ella me esquiva como quien no quiere un beso y se aleja con mis manos en su cintura, pero olvida su lengua entre mis labios. Bueno, vamos a buscar uno más. ¿No crees que era de ensayo? Ah, tanta hibridación, mucho. Bueno, vamos a leer este que tiene que ver un poco con lo que pasamos algunos en el área, los que somos profesores, tal vez se van a identificar un poco más con este texto. Sobrenombre. Son muchos los docentes odiados en diversas áreas y por distintas razones. Por ejemplo, los profesores de matemáticas. Pero conocí uno que luchó por ganarse su apodo. Este se posaba en cada esquina de los saberes para venderse en las tardes y en las noches. Algunos decían que se prostituía en persona y por medio de cristales donde se desnudaba con cada picoteo de su dedo. Nadie podía ver las curvas moldeadas por sus ojos, las que solo se ejercitaron en su oído. El mismo físico presumido por su lengua con la danza de sus manos. Era buscado para crear milagros por los que cobraba, pero era poco la gratitud que recibía por su obra. También fue condenado por rechazar las plegarias que crucificarían la lealtad de su nombre. Nunca quiso regalar el trabajo por el que perdió su sueño. Sabía el precio de sus huellas y el valor de su recuerdo. ¿Crees que te hace justicia ese sobrenombre?, le pregunté en una ocasión cuando me prestó sus servicios. No importa que me inmortalicen en mi epitafio el puto profesor, me dijo orgulloso con el eco de su sonrisa. Le doy el micrófono a Laura para que cierre. Gracias, Sandra, y gracias, Jorge. De verdad que yo cuando lo leí disfruté. Jorge, yo creo que se caracteriza a veces por esa ironía, por ese humor que tiene en algunos de sus textos. Y bueno, ya les presentó su propuesta de poematos. Ahí se las dejamos picando para que después adquieran el libro que esperamos, como decía Patricia, que esté pronto a salir, esperando que no se acabe el 2022 y que vayamos en secuencia matemática, lineal o de algún modo como se diga matemática. Pero agradecer de verdad al Sistema de Estudios Generales por el espacio que nos brindaron en esta jornada del tercer día del segundo encuentro de microficción, y los invitamos obviamente a que sigan participando. Nos quedan todavía 2 días
muy cargados. Mañana tenemos en el Centro Cultural varias actividades. Tenemos dos autores, Lidia Marina González, que nos viene a hablar sobre, ella nos va a hablar sobre algo interesante que tiene un poco que ver con lo de Jorge. De verdad se puede uno desprender de la poesía en la microficción. Y ella dice, porque yo no puedo, y eso me lo dijo en un reclamo, yo no puedo. Entonces mañana nos viene a hablar sobre eso, cómo el lenguaje poético sigue atravesando todavía ese género, y a veces pasa que los poetas se terminan haciendo microficcionistas o al inverso. Es que también creo, si no, aquí está Patricia también, que ya escribe poemas preciosos y también escribe microficción, y Jorge y los que ustedes conocen. Mañana tenemos eso en el Centro Cultural. Después tenemos al autor Mario Gamboa, que no solo nos va a hablar sobre su obra de microficción, sino también sobre el proyecto de oralidad poética, que quizás lo han visto por ahí. De hecho se va a presentar también en la fiesta esta que se va a hacer en la aduana. Y además, mañana sorpresa, tenemos una sorpresa, que nos va a acompañar la editorial Chifurnia, que es de El Salvador, donde se va a hacer, donde se hizo también una antología centroamericana de microficcionistas. Son alrededor de 56 autores, incluyendo los de Costa Rica, que están incluidos en este proyecto, que también hemos corrido para que salga, justamente para este encuentro que tenemos todo el año de estarlo planeando. Y después tenemos, eso va a ser a las 4 de la tarde, tenemos Mario Gamboa y el editorial Chifurnia de El Salvador, y vamos a terminar con micrófono abierto. Así que invitadísimos a los que quieran llegar a leer, microficciones, poesía, quejes, de lo que quieran, va a estar abierto para los que quieran acompañarnos en esta jornada. Y nos queda el viernes, que tenemos dos presentaciones muy importantes, una aquí también en Estudios Generales, que va a ser del autor costarricense, que anda por aquí también en el público, de Don Adolfo, que lo vamos a tener también una conversación. Y a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional vamos a presentar, hasta el momento, según mis investigaciones, es la primera antología de mujeres microficcionistas que se hace en el país. Entonces obviamente esto genera expectativa, a ver qué nos tienen esta colectiva Andófilas que nos va a presentar esta muestra. El viernes que tenemos el cierre en Costa Rica, el domingo cierre para todo Centroamérica. Entonces, buenas noches, de verdad un gozo de que estén aquí, que nos hayan acompañado en redes sociales, y nos veríamos entonces el día de mañana, en el cuarto día de microflexión. Buenas noches.